En medio del bullicio eterno de Ciudad de México, donde las calles rebosan de vendedores ambulantes, el tráfico nunca da tregua y los olores se mezclan entre tacos al pastor y el humo de los camiones, una escena desgarradora estaba por quedar marcada en la memoria de muchos. Aquel día, el sol caía con fuerza sobre la Alameda Central, y entre la multitud, un anciano de barba blanca, delgado como el aire, extendía la mano con timidez, pidiendo un pedazo de pan. Su nombre era Don Mateo, y sus ojos reflejaban un cansancio profundo, una vida de trabajos olvidados y sueños desvanecidos. De pronto, un auto deportivo de lujo se detuvo cerca. De él descendió Alejandro de la Vega, un joven de apenas 27 años, vestido con un traje impecable y unos lentes oscuros que parecían más una barrera contra el mundo que un accesorio de moda. Su apellido era conocido en los negocios inmobiliarios. Era heredero de una de las fortunas más sólidas del país, y su manera de caminar irradiaba seguridad mezclada con un orgullo que rozaba la arrogancia. Don Mateo, con voz quebrada, se dirigió a él. «Joven, ¿podría darme algo de comer? No he probado bocado en 2 días». Alejandro lo miró de arriba abajo con un gesto de desprecio. El anciano sostenía un pedazo de cartón en el que apenas se distinguía un mensaje escrito con marcador. «Tengo hambre». Sin pensarlo 2 veces, el joven soltó una carcajada seca. «¿Comida?», repitió burlón. «Lo que necesitas es trabajar, no mendigar». Los transeúntes comenzaron a detenerse, algunos observando con indignación, otros con lástima. Don Mateo mantuvo la calma, bajando la mirada como si su dignidad intentara protegerse de aquel golpe verbal. Alejandro, incapaz de tolerar lo que consideraba una molestia, escupió frente al anciano y murmuró con desdén: «No me ensucies la vista». El silencio se volvió pesado entre quienes presenciaron la escena. Una madre que caminaba con su hijo lo apartó rápidamente, murmurando: «¡Qué vergüenza, tanto dinero y tan poca humanidad!». Pero Alejandro no escuchó, o mejor dicho, no quiso escuchar. Volvió a su auto con una sonrisa altiva, convencido de que el mundo estaba hecho para los fuertes y que la debilidad merecía desprecio. Aquí comienza esta historia, una historia que no habla de riqueza material, sino de la verdadera riqueza del alma. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal, porque lo que vas a escuchar te llevará a reflexionar sobre la vida, la fe y el valor de la humildad. Alejandro arrancó el motor de su auto sin mirar atrás. Para él, aquel anciano era apenas una sombra más entre miles. Sin embargo, no imaginaba que aquella acción, ese gesto mínimo de soberbia, sería el punto de partida de una caída que lo obligaría a arrodillarse ante la vida misma. Esa noche, de regreso a su mansión en Polanco, Alejandro se sirvió un vaso de whisky y brindó por sí mismo. Desde su terraza contemplaba la ciudad como si le perteneciera. El brillo de las luces se mezclaba con el rugido lejano de los claxones. Sonrió satisfecho, convencido de que nada podía quebrantarlo. En contraste, don Mateo se acomodaba en un rincón oscuro de la Alameda, cubriéndose con periódicos viejos para protegerse del frío. Sus pensamientos eran sencillos: un plato de sopa, un lugar donde dormir bajo techo, un gesto de bondad. No había odio en él, solo resignación y una silenciosa oración. «Señor, perdona a los que no ven». Y aunque Alejandro ignoraba aquel ruego, la vida empezaba ya a tejer el hilo invisible que lo conduciría a un destino muy distinto del que imaginaba. Porque el poder y el dinero, por más abundantes que sean, no pueden salvar a un hombre de sí mismo. El camino apenas comenzaba. El amanecer en Polanco siempre traía consigo un aire distinto. Calles limpias, cafeterías elegantes donde los relojes parecían correr a otro ritmo y mansiones resguardadas por altos portones eléctricos. En una de ellas vivía Alejandro de la Vega. Su casa era más un palacio moderno que un hogar. Ventanales de piso a techo, mármol importado, una piscina climatizada que jamás usaba y un garaje repleto de autos deportivos. Esa mañana,
Tras la escena en la Alameda, Alejandro despertó sin remordimiento alguno. Para él, lo sucedido era apenas un recuerdo insignificante, un episodio común en un mundo donde se sentía dueño de todo. Se sirvió un café preparado por su empleada doméstica y mientras hojeaba el periódico financiero, sonrió al ver cómo las acciones de su empresa seguían creciendo. «Señor Alejandro, ¿desea que le prepare el desayuno en la terraza?», preguntó la mujer con respeto. «Sí, pero rápido, tengo junta con inversionistas a las 10», respondió sin levantar la vista. En sus palabras había una mezcla de impaciencia y frialdad, como si la gente a su alrededor existiera solo para servirle. Más tarde, bajó por la escalinata con un porte casi teatral. En la sala lo esperaba Carolina Méndez, su novia. Tenía 24 años, siempre impecablemente vestida, con un bolso de diseñador colgado del brazo. Su sonrisa era encantadora, pero sus ojos brillaban con un interés particular cada vez que hablaban de dinero. «Ale, cariño», dijo acariciando el cuello de su camisa, «¿ya pensaste en el viaje a Cancún para mi cumpleaños? Sería increíble rentar el yate de Rodrigo, ¿no?». Él rió con autosuficiencia. «Lo que quieras, princesa. Tú sabes que el dinero no es problema». Carolina lo besó en la mejilla, satisfecha. Alejandro estaba convencido de que aquel afecto era sincero, aunque en realidad no percibía las miradas calculadoras de ella, siempre buscando cuánto podía obtener de cada encuentro. Horas después, en la oficina central de su corporativo en Paseo de la Reforma, Alejandro entró a la sala de juntas rodeado de asesores. Allí se hablaba de cifras millonarias, de proyectos de construcción en Monterrey y Guadalajara, de nuevas torres de lujo que prometían generar aún más riqueza. Él escuchaba con aire triunfante, convencido de que su destino estaba marcado por la grandeza. Durante un receso recibió una videollamada de su padre, don Julián de la Vega. El hombre, ya entrado en años, se veía cansado, con la piel pálida y un leve temblor en las manos. «Alejandro», dijo con voz grave, «quiero hablar contigo en persona. Tu manera de vivir me preocupa. El dinero no lo es todo». El joven, cruzando los brazos, respondió con fastidio. «Papá, otra vez con tus sermones. Mira a tu alrededor. Soy exitoso. Todos me respetan. ¿De qué sirve ser humilde cuando el mundo solo obedece al poder?». Don Julián suspiró, consciente de que sus palabras no penetraban en aquel corazón endurecido. Un hombre puede tenerlo todo y aún así perder lo más importante. No olvides que la vida siempre cobra cuentas. Alejandro cortó la llamada sin darle mayor importancia. En su interior lo consideraba un pensamiento anticuado. Para él los débiles eran quienes necesitaban rezar o pedir ayuda. Los fuertes, en cambio, conquistaban la vida a golpes de ambición. Esa noche regresó a su mansión para encontrarse de nuevo con Carolina. Compartieron una cena lujosa, vino caro, música de fondo y una mesa servida por cocineros profesionales. Pero mientras ella hablaba de joyas y viajes, Alejandro sentía una satisfacción efímera. Su risa resonaba en la sala, aunque no era más que un eco hueco de una felicidad superficial. Lo cierto era que el joven se convencía cada vez más de que su poder era intocable. No había límites, no había consecuencias. Sin embargo, debajo de aquella fachada de éxito, comenzaba a formarse la grieta invisible de un destino que pronto le mostraría lo contrario. La Alameda Central se extendía como un refugio verde en medio del caos capitalino. Entre sus árboles altos y bancas desgastadas convivían turistas, vendedores de globos y familias que buscaban un respiro del tráfico. Allí, entre risas de niños y el canto lejano de un organillero, se encontraba don Mateo. Su ropa era sencilla, raída por los años, y en sus manos curtidas aún se notaba la fuerza de quien alguna vez trabajó con dignidad. Antes había sido carpintero en un taller de Iztapalapa, conocido por tallar muebles resistentes que adornaban casas humildes y orgullosas. Sin embargo, la desgracia lo golpeó con dureza. La muerte de su esposa por enfermedad, la pérdida de su hijo en un accidente de trabajo y, finalmente, la quiebra del taller que lo dejó sin sustento.
Poco a poco fue arrinconado en la calle, obligado a sobrevivir con lo que la gente caritativa le ofrecía. Ese día, don Mateo llevaba consigo un pedazo de cartón que decía con letras torcidas: «Tengo hambre. Dios le bendiga». No era la primera vez que extendía la mano, pero cada vez pesaba más la vergüenza. Aún así, mantenía cierta serenidad en el rostro, como si algo dentro de él se resistiera a dejarse vencer por completo. El sol del mediodía caía implacable cuando divisó a un joven vestido con traje elegante que bajaba de un auto de lujo. Sus zapatos brillaban con una pulcritud que contrastaba con el polvo en las sandalias del anciano. Don Mateo, con voz baja pero firme, se acercó. «Joven, ¿podría compartir conmigo un pedazo de pan?». Lo que recibió como respuesta fue una carcajada seca. Alejandro lo miró con desdén, como quien observa un estorbo. «¿Pan? Lo que deberías hacer es trabajar. La calle está llena de flojos como tú», escupió las palabras como veneno. Don Mateo sintió un nudo en la garganta, pero no contestó. Había aprendido que discutir solo alimentaba la crueldad de algunos. Bajó la mirada, apretando el cartón entre sus dedos. En ese instante, Alejandro se inclinó apenas y, con gesto arrogante, escupió frente a él. «No me molestes», sentenció. Los que pasaban alrededor se detuvieron. Una mujer joven comentó en voz baja a su amiga: «¡Qué coraje! ¿Cómo puede humillar así a un viejito?». Un hombre de traje que había visto todo negó con la cabeza y murmuró: «Tanto dinero y tan poca humanidad». Don Mateo se limitó a apartarse, buscando refugio bajo la sombra de un árbol. Sus labios pronunciaron una oración silenciosa: «Señor, dale luz, porque anda ciego de soberbia». Mientras tanto, Alejandro subió de nuevo a su auto, satisfecho de haber puesto en su lugar a lo que para él no era más que una molestia callejera. El rugido del motor ahogó cualquier murmullo de desaprobación. Para los testigos, la escena quedó grabada como un acto de crueldad. Para don Mateo fue un recordatorio más de lo duro que se había vuelto el mundo. Al caer la tarde, el anciano compartió un pedazo de torta que le regaló una vendedora ambulante. Agradeció con una sonrisa sincera, como si aquel gesto sencillo le devolviera un poco de esperanza. Recordó los días en que él mismo ofrecía trabajo a aprendices en su taller, enseñándoles a lijar, cortar y armar con paciencia. La vida da vueltas, pensó, y quizá algún día este joven entienda lo que es tener hambre no del estómago, sino del corazón. Esa noche, mientras la alameda se iba vaciando y las luces de la ciudad parpadeaban al fondo, don Mateo se acomodó en una banca. El frío lo envolvía, pero sus pensamientos seguían firmes en la fe. Susurró otra oración: «Algún día, Señor, haz que este hombre comprenda que no se mide la grandeza en autos ni en trajes, sino en lo que uno lleva dentro». Alejandro, en cambio, no recordaría esa súplica, pero el eco de aquel encuentro empezaba a rondar su destino, aunque él aún no lo sabía. El eco de la arrogancia de Alejandro aún resonaba en la Alameda, aunque él ya se había marchado creyendo haber ganado una especie de batalla absurda contra un hombre indefenso. Esa misma noche, mientras bebía un whisky en la terraza de su mansión, recibió una llamada que no esperaba. Era su padre, don Julián de la Vega. El viejo empresario había dedicado su vida a levantar el imperio inmobiliario que ahora Alejandro manejaba como un juguete. Sin embargo, los años y la enfermedad habían debilitado su cuerpo. Su voz, aunque aún firme, sonaba cargada de un cansancio que iba más allá del físico. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo con gravedad. El joven respondió con fastidio, acomodándose en su sillón de cuero. «Papá, mañana tengo juntas importantes. ¿No puede esperar?». «No», contestó Julián con firmeza. «Hoy vi algo que me entristeció. Un conocido sacerdote me contó lo que hiciste con un anciano en la calle. ¿Es cierto que lo humillaste?». Alejandro rió incrédulo. «¿Y ahora resulta que la gente chismosa te informa de cada cosa que hago?». «Papá, era un limosnero. ¿Qué esperabas que hiciera?». El silencio del otro lado de la línea fue largo, pesado. Finalmente,
La voz de Julián surgió, quebrada por la decepción. Esperaba que fuera su nombre, no un niño rico jugando a sentirse superior. Un hombre con dinero y sin humildad está más arruinado que el que duerme en la calle. Alejandro apretó los dientes. Sus ojos brillaban de ira, aunque en el fondo una chispa de incomodidad lo atravesó. No me vengas con sermones. El mundo no respeta a los débiles. El dinero abre todas las puertas. Yo no voy a arrodillarme ante nadie. Antes de que su padre pudiera responder, colgó bruscamente. Mientras tanto, en una pequeña iglesia del centro, el padre Esteban, un sacerdote de mirada serena, encendía una vela frente al altar. Él había presenciado el desprecio de Alejandro hacia don Mateo y lo guardaba en su memoria. En silencio pensaba, este muchacho está perdido en la soberbia, pero nadie es tan rico que no necesite de Dios. Al día siguiente, Alejandro acudió a la oficina con su habitual aire de grandeza. Sin embargo, durante la junta con sus ejecutivos, las palabras de su padre se le repetían en la cabeza, como un eco incómodo. Más pobre que el que duerme en la calle. Sacudió la cabeza para espantar la idea y se concentró en los números que aparecían en la pantalla. Por la tarde, Julián insistió en verlo en persona. Cuando Alejandro llegó a la casa familiar en Lomas de Chapultepec, lo encontró sentado en un sillón, con un chal en los hombros. El contraste era evidente. Aquel hombre que había sido símbolo de fuerza empresarial ahora parecía frágil, pero su mirada aún cargaba autoridad. Alejandro, dijo con calma, no te hablo como empresario, sino como padre. Si no cambias tu corazón, perderás más de lo que imaginas. El dinero se va tan rápido como llega, y cuando eso pase, ¿quién se quedará a tu lado? El joven lo escuchaba, pero en su interior solo había impaciencia. Se levantó bruscamente y respondió, siempre dramatizas. No necesito consejos ni advertencias. Mi vida es perfecta y lo seguirá siendo mientras yo lo decida. Salió de la casa sin mirar atrás, convencido de que tenía razón. Sin embargo, mientras conducía hacia su mansión, el recuerdo del rostro cansado de su padre y la serenidad del sacerdote lo perseguían. El orgullo lo hacía endurecerse, pero una grieta invisible comenzaba a abrirse en su interior, aunque él aún no lo admitiera. El destino ya había lanzado su primera advertencia, y Alejandro estaba a punto de descubrir que ignorarla tendría consecuencias irreversibles. La enfermedad de don Julián avanzaba con la misma lentitud que la sombra del atardecer sobre las calles de la ciudad. Durante semanas, su cuerpo se fue debilitando, y aunque los mejores médicos de México lo atendían, nada lograba detener el deterioro. En la casa familiar el ambiente era pesado. El olor de medicamentos se mezclaba con el murmullo de rezos de las enfermeras, y los retratos antiguos parecían observar con nostalgia un tiempo que ya no volvería. Alejandro llegaba de vez en cuando, siempre con prisa, revisando su teléfono más que el rostro cansado de su padre. Se sentaba al borde de la cama y hablaba de negocios, de nuevos proyectos, de cómo su nombre aparecía en revistas financieras. Julián lo escuchaba en silencio, hasta que una tarde decidió interrumpirlo con voz firme, pero débil. Hijo, no quiero oír más de dinero, quiero oír de ti, de tu vida, de lo que sientes. Alejandro frunció el ceño, incómodo. ¿Qué importa eso ahora? Lo importante es que estés tranquilo. Yo me encargo de que nada falte. Don Julián lo miró con una mezcla de tristeza y ternura. Tienes razón en una cosa. No falta nada material. Pero, Alejandro, lo que te falta es humildad. El dinero puede comprar casas, autos, viajes, pero nunca comprará un corazón agradecido ni un alma en paz. El joven evitó la mirada de su padre, como si aquellas palabras fueran dagas que prefería esquivar. Sin embargo, Julián continuó. No me queda mucho tiempo. Y antes de irme, necesito que recuerdes algo. Un hombre vale por lo que da, no por lo que presume. Esa noche, mientras Alejandro conducía de regreso a Polanco, las palabras lo perseguían como un eco insoportable. Intentó ahogarlas con música fuerte y promesas de nuevas fiestas,
pero la imagen del rostro cansado de su padre lo seguía acompañando. Los días siguientes, Julián empeoró. Las visitas de empresarios y amigos cercanos se hicieron frecuentes. Todos hablaban en voz baja, como si el silencio pudiera retrasar lo inevitable. Alejandro, incapaz de aceptar la fragilidad de aquel hombre que siempre había visto como indestructible, pasaba menos tiempo en la casa. Su refugio eran los negocios, el ruido de las cifras, el brillo de la vida social. Finalmente, una madrugada fría, la respiración de don Julián se volvió pausada, como un suspiro largo que anunciaba despedida. Alejandro, avisado de urgencia, llegó justo cuando los médicos intentaban estabilizarlo. Se acercó a la cama, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué decir. Julián lo miró con ojos vidriosos y, con esfuerzo, pronunció sus últimas palabras claras. «Busca la fe, hijo, respeta a los demás. No dejes que el dinero te convierta en esclavo». Una lágrima se deslizó por la mejilla del joven, aunque él rápidamente intentó ocultarla. Quería parecer fuerte, pero por dentro algo se rompía. Sujetó la mano fría de su padre, sintiendo cómo la vida se escapaba lentamente. Pocos minutos después, don Julián exhaló por última vez, dejando en el aire una calma extraña, como si toda la casa hubiera quedado de luto en un solo instante. El velorio reunió a políticos, empresarios y conocidos de la familia. Todos expresaban respeto, algunos con sinceridad, otros solo por conveniencia. Alejandro escuchaba las palabras de consuelo, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba las conversaciones interrumpidas, las advertencias ignoradas, los consejos que había despreciado. Y aunque se esforzaba por mantener su porte altivo, el vacío en su pecho crecía como un abismo imposible de llenar. La herencia pasó oficialmente a sus manos, consolidando su posición como único dueño del emporio familiar. Para los demás, Alejandro era ahora uno de los hombres más poderosos del país. Pero en su interior, la ausencia de su padre lo dejaba solo frente a un mundo que tarde o temprano le exigiría cuentas. La caída de Julián no solo marcó el final de una vida, sino el inicio del verdadero derrumbe de Alejandro, aunque él aún no lo comprendiera. La muerte de don Julián dejó un silencio incómodo en la vida de Alejandro. Sin embargo, ese vacío no fue motivo de reflexión, sino una excusa para buscar más ruido, más excesos, más distracciones que taparan la ausencia. Apenas semanas después del funeral, decidió organizar una fiesta en Acapulco, como si el dolor pudiera ahogarse entre copas de champaña y música ensordecedora. El puerto brillaba con el sol de la tarde. Las olas golpeaban suavemente contra la orilla, mientras yates privados adornaban la bahía. Alejandro alquiló una mansión frente al mar con piscina infinita, luces de neón y un ejército de meseros sirviendo bebidas importadas. Allí se reunieron empresarios jóvenes, modelos, influencers y amigos interesados más en su dinero que en su compañía. Carolina fue la primera en acercarse, luciendo un vestido ajustado que resaltaba en la pista de baile. Le abrazó con una sonrisa calculada. «Ale, esto está increíble. ¿Sabes cuántos darían lo que fuera por estar aquí?», dijo mientras tomaba una copa de vino rosado. Él sonrió con superioridad, pero en su interior algo no encajaba. Observaba la multitud gritando, riendo, bailando sin control, y sentía que todo era un espectáculo vacío. Levantó su vaso y brindó con los presentes. «Por la vida que todos desean y pocos pueden tener». El coro de gritos y aplausos llenó el ambiente, pero apenas bajó el brazo, un pensamiento fugaz lo atravesó. ¿De verdad todos desean esto? Lo desechó con rapidez, concentrándose en el bullicio. Horas más tarde, ya entrada la madrugada, Alejandro se apartó del grupo y caminó hasta la terraza que daba al mar. El aire era fresco, salado, cargado de humedad. Desde allí veía las luces reflejadas en el agua y escuchaba a lo lejos el eco de la música. Encendió un cigarro, aunque no era un hábito constante. Exhaló el humo y murmuró para sí mismo: «¿Qué me falta? Lo tengo todo.
Y aún así, Carolina apareció detrás de él interrumpiendo su momento de introspección. «¿Qué haces aquí solo? Todos te buscan adentro», dijo acariciando su brazo. «Nada, solo necesitaba aire», respondió sin entusiasmo. Ella lo miró con gesto curioso y agregó: «No pienses demasiado, Ale. La vida es para disfrutar, no para complicarse». Él asintió, aunque no compartía del todo sus palabras. Regresaron al interior, donde el ruido y las luces parecían tragarse cualquier intento de silencio. Al día siguiente, con la resaca aún en el cuerpo, Alejandro despertó en la habitación principal de la mansión. Carolina, tumbada a su lado, hojeaba una revista de moda. Sin levantar la vista, preguntó: «¿Ya pensaste en el regalo de mi cumpleaños?» «Quiero algo especial, quizá un viaje a París». Él la observó unos segundos. Recordó cómo, semanas atrás, su padre le hablaba de humildad y respeto, y se sintió invadido por una incomodidad que no supo explicar. Contestó de manera automática: «Lo tendrás. Sabes que conmigo nunca te falta nada». Carolina sonrió complacida, pero para Alejandro aquel gesto se sintió vacío, como una transacción más. De regreso en Ciudad de México, en su mansión de Polanco, intentó retomar la rutina. Las juntas de negocios, las entrevistas con revistas financieras, los eventos sociales, todo seguía su curso. Sin embargo, cada vez que quedaba solo, el silencio se volvía insoportable. Ya no estaba su padre para confrontarlo, y aunque él creía haber ganado libertad, lo que sentía era un hueco imposible de llenar. En una de esas noches solitarias, sentado frente a la chimenea encendida, Alejandro se sirvió otro whisky. Miró su reflejo en el cristal del vaso y susurró con ironía: «Salud, Alejandro de la Vega, el hombre que lo tiene todo». Pero al dar el primer sorbo, su interior gritaba lo contrario. El lujo, la compañía superficial, los viajes y los autos ya no lograban acallar la pregunta que lo perseguía. ¿Qué sentido tenía todo aquello? Sin saberlo, esa incomodidad sería el primer paso hacia una serie de golpes que pondrían su mundo de cabeza. El regreso de Acapulco no trajo calma. Alejandro intentaba ignorar el vacío que lo acompañaba, y lo hacía con más trabajo, más reuniones, más promesas de éxito. En medio de ese torbellino apareció una oportunidad en Monterrey, un proyecto inmobiliario gigantesco, con promesas de ganancias descomunales. El socio que lo invitaba era Rodrigo Serrano, un empresario joven con fama de astuto y de moverse con rapidez en los negocios. «Alejandro, esto es oro puro», dijo Rodrigo en una lujosa sala de juntas de San Pedro Garza García. «Terrenos estratégicos, inversionistas listos para entrar. Solo necesitamos tu capital y tu nombre. En menos de 6 meses, duplicaremos la inversión». El brillo de las cifras en la presentación encandiló a Alejandro. Apenas escuchó las voces de advertencia de su propio equipo. «Señor», dijo uno de sus asesores con cautela, «este proyecto aún no tiene permisos claros. Deberíamos revisar más a fondo». Alejandro levantó la mano con gesto autoritario. «Confío en Rodrigo. Él sabe lo que hace. No necesito más papeles para convencerme». El trato se cerró con copas de vino caro y promesas de amistad eterna. Alejandro regresó a la Ciudad de México satisfecho, convencido de que su nombre pronto estaría ligado al desarrollo más ambicioso del norte del país. Pasaron semanas. Los informes que recibía eran optimistas, y cada llamada de Rodrigo sonaba como una confirmación de triunfo. Pero una mañana, al llegar a su oficina en Reforma, lo esperaba una reunión urgente. Su director financiero, visiblemente nervioso, lo enfrentó con cifras claras. «Señor, los recursos invertidos han desaparecido. Las cuentas están vacías. Rodrigo Serrano no responde llamadas y, según nuestros contactos, ha salido del país». El silencio cayó como un golpe brutal. Alejandro apretó los puños. «Eso es imposible. Rodrigo es mi socio, no un estafador». El asesor lo miró con lástima. Se aprovechó de su confianza. No es el primero ni será el último en caer en sus trampas. La noticia se regó como pólvora en el mundo empresarial. En pocas horas,
periódicos y portales financieros hablaban del error de Alejandro de la Vega. Los comentarios eran crueles. El heredero ingenuo que creyó en promesas vacías. Por primera vez el apellido de Alejandro aparecía manchado por la burla y la desconfianza. Esa misma tarde buscó consuelo en Carolina. La citó en un restaurante de Polanco, intentando encontrar en su sonrisa un refugio. Pero la conversación pronto reveló lo contrario. ¿Perdiste cuánto?, preguntó ella con un gesto de incredulidad. Una suma considerable, pero voy a recuperarme. Tú sabes que siempre salgo adelante, respondió Alejandro, intentando sonar seguro. Carolina apartó la mirada, inquieta. Ale, no quiero sonar cruel, pero si tu dinero se va, ¿qué nos queda? Yo no nací para vivir con preocupaciones. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que solo valgo por el dinero? Ella lo miró sin titubear. No me malinterpretes, pero yo necesito estabilidad. Y tú me la dabas. Si ya no puedes, quizá lo mejor sea darnos un tiempo. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Carolina, la mujer que él creía a su lado por amor, se levantó de la mesa y se marchó sin mirar atrás. Quedó solo, con una copa de vino intacta y el eco de las risas de otros clientes que parecían disfrutar de la vida que a él se le escapaba. De regreso en su mansión, el silencio fue ensordecedor. Los espejos le devolvían la imagen de un hombre traicionado y abandonado. Golpeó la mesa con furia, pero la rabia no borraba la verdad. Su riqueza comenzaba a desmoronarse, y con ella, las personas que lo rodeaban revelaban su verdadera cara. Era apenas el primer golpe, pero Alejandro ya empezaba a sentir que no todo podía controlarse con poder ni dinero. La ciudad seguía su curso, indiferente al dolor de quienes la habitaban. Entre autos, claxonazos y murmullos de vendedores en el Zócalo, Alejandro caminaba sin rumbo una tarde cualquiera. El brillo en sus ojos ya no era el mismo. El fracaso en Monterrey y la traición de Carolina lo habían dejado con un peso insoportable. Llevaba las manos en los bolsillos, con el saco desabotonado y el rostro cansado, como si la soberbia que antes lo cubría se hubiera agrietado. Se detuvo frente a la Catedral Metropolitana. El sonido de las campanas lo envolvió de repente, como un llamado que no entendía. A unos metros, bajo la sombra de un muro, reconoció a un hombre sentado en el suelo. La barba blanca, el cuerpo delgado, los ojos cansados. Era imposible confundirlo. Don Mateo. Alejandro sintió un estremecimiento. Recordó con claridad la última vez que lo había visto, cuando lo humilló sin piedad en la Alameda. Quiso dar la vuelta, huir de aquella mirada, pero algo lo detuvo. Don Mateo lo observaba en silencio, sin rencor, con una calma que desarmaba. El anciano fue el primero en hablar. «Buenas tardes, joven. Veo en su rostro cansancio. Más que hambre de pan, parece que tiene hambre del alma». Alejandro tragó saliva. No sabía qué responder. Parte de él quería ignorarlo, mantener la máscara de superioridad, pero otra parte se sentía desnuda ante esas palabras. «No sé de qué hablas», dijo con voz áspera. «Estoy bien». Don Mateo sonrió suavemente. «Hace tiempo, cuando me pediste que no te ensuciara la vista, pensé que tu corazón estaba cerrado. Hoy lo veo distinto. No porque estés derrotado, sino porque tus ojos ya no brillan de soberbia, sino de búsqueda». Alejandro bajó la mirada, incómodo. Se sentó en una banca cercana, intentando recuperar el control de sus pensamientos. «No necesito tu compasión. Solo he tenido algunos contratiempos. Nada que no pueda resolver». El anciano asintió despacio, como si no quisiera contradecirlo. «Todos creemos que podemos resolverlo todos solos. Yo también lo creí cuando perdí a mi familia y mi taller. Trabajé hasta que mis manos se rompieron y aún así terminé en la calle. Aprendí que el orgullo no alimenta y que el dinero nunca llena el corazón». El silencio que siguió pesó más que cualquier sermón. Alejandro se removió inquieto. La voz del anciano tenía una serenidad que contrastaba con el ruido del Zócalo, con los gritos de vendedores y turistas.
Finalmente, murmuró casi en un suspiro. No sé por qué te escucho. Podría seguir caminando, olvidarte otra vez. Don Mateo levantó la mirada hacia el cielo azul que se abría sobre la plaza. Quizá porque no soy yo quien te habla, sino tu conciencia. No vine a juzgarte, hijo. Solo te digo esto. Aún estás a tiempo de elegir un camino distinto. Alejandro lo observó, intentando leer en sus ojos algún rastro de reproche, pero no encontró más que bondad. Esa bondad lo desarmó, y por un instante sintió una punzada de vergüenza tan intensa que tuvo que apartar la vista. Se levantó bruscamente. Debo irme. Tengo asuntos que atender. Don Mateo no lo detuvo. Simplemente le respondió con serenidad. Vaya con Dios, joven, y recuerde, nadie es tan rico que no necesite perdón, ni tan pobre que no pueda darlo. Alejandro caminó de regreso entre la multitud, con el corazón acelerado. Sus pasos eran firmes, pero por dentro sentía que el suelo se movía bajo él. Aquella conversación breve había removido algo que había intentado enterrar bajo fiestas, dinero y arrogancia. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no se sintió dueño del mundo. Se sintió frágil, y aunque trató de ignorarlo, sabía que aquella mirada de don Mateo lo seguiría acompañando. El cielo gris de una mañana lluviosa cubría la carretera que une la Ciudad de México con Puebla. Alejandro conducía su auto deportivo a gran velocidad, como si el rugido del motor pudiera ahogar las voces que lo atormentaban desde hacía días. La traición de Rodrigo, el abandono de Carolina y las palabras de don Mateo lo perseguían como fantasmas invisibles. Su orgullo lo empujaba a seguir adelante, pero la angustia le desgarraba el pecho. El parabrisas se llenaba de gotas de lluvia que el limpiaparabrisas apenas alcanzaba a apartar. Aún así, Alejandro no reducía la velocidad. Encendió la radio, intentando distraerse, pero ninguna música era suficiente para silenciar el caos en su mente. No soy débil, no lo soy, murmuraba para sí mismo como si necesitara convencerse. De pronto, un camión se atravesó frente a él al intentar rebasar. Alejandro giró el volante con brusquedad, perdiendo el control. El auto patinó sobre el asfalto mojado, giró violentamente y se estrelló contra el muro de contención. El sonido metálico retumbó con fuerza, seguido de un silencio que pareció eterno. Cuando abrió los ojos, el mundo era borroso, el olor a gasolina y el humo se mezclaban con el sabor metálico en su boca. Intentó moverse, pero un dolor agudo en la pierna lo detuvo. La gente comenzó a acercarse, gritando por ayuda. Una mujer golpeó la ventana. «Tranquilo, joven, ya viene la ambulancia». Alejandro, mareado, apenas alcanzó a asentir antes de desvanecerse. Horas después, despertó en una cama de hospital. El olor a desinfectante, las luces blancas y el sonido constante de monitores lo recibieron. Un médico con bata impecable y gesto serio se acercó. «Señor de la Vega tuvo suerte de sobrevivir. Su pierna sufrió una fractura grave. Necesitará reposo y rehabilitación. Durante semanas no podrá caminar sin apoyo». Alejandro apretó los dientes. La idea de estar limitado lo llenaba de rabia. ¿Semanas? No puedo detenerme tanto tiempo. Tengo negocios, compromisos. El médico lo interrumpió con firmeza. No es una opción. Su cuerpo necesita tiempo. Si no lo respeta, las consecuencias serán peores. Cuando el doctor se retiró, Alejandro quedó solo, hundido en un silencio extraño. Estaba vivo, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez la sensación de invulnerabilidad desaparecía. Fue entonces cuando escuchó una voz suave. «¿Cómo se siente?». Giró la cabeza y vio a una enfermera de mirada tranquila. Se llamaba Mariana y había estado a cargo de sus primeros cuidados. Llevaba el cabello recogido y un rosario colgado discretamente en el cuello. «Como si el mundo se me hubiera caído encima», respondió con ironía amarga. Ella sonrió apenas. «Quizá es porque el mundo no está hecho para sostenerlo uno solo. A veces necesitamos detenernos». Alejandro frunció el ceño, incómodo con la franqueza. «Detenerme no está en mis planes». «Pues la vida acaba de hacerlo por usted», replicó Mariana sin perder la calma.
Sus palabras quedaron flotando en la habitación. Alejandro quiso responder con sarcasmo, pero no encontró fuerzas. Se limitó a mirar el techo blanco, mientras la realidad lo golpeaba con fuerza. Por primera vez no podía moverse, no podía escapar, no podía esconderse detrás del lujo ni de la arrogancia. Esa noche, entre sueños interrumpidos por el dolor, recordó la mirada serena de don Mateo y la advertencia de su padre en sus últimos días. Se revolvió en la cama, intentando escapar de esos recuerdos, pero no había salida. La vida lo había obligado a detenerse, y lo que venía ya no estaría bajo su control. Los días en el hospital se convirtieron en un desafío para Alejandro. Acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, estar postrado en una cama lo hacía sentirse débil, vulnerable, casi insignificante. El tiempo parecía avanzar con lentitud insoportable. El reloj de pared marcaba cada minuto como un recordatorio cruel de que ya no era dueño de su destino inmediato. Mariana era la encargada de sus cuidados más frecuentes. Se movía con serenidad, siempre atenta, sin mostrar la menor incomodidad ante los desplantes iniciales de Alejandro. Una mañana, mientras le revisaba las vendas de la pierna, él resopló con impaciencia. ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar esto? No nací para estar encerrado. Mariana lo miró sin perder la calma. No lo piense como encierro. Piénselo como una oportunidad de detenerse y mirar dentro de usted. Alejandro soltó una carcajada amarga. ¿Dentro de mí? Lo único que encuentro es frustración. Quizá porque no ha buscado más allá de lo que siempre quiso ver, respondió ella, acomodando las gasas con delicadeza. Cuando todo va bien, creemos que no necesitamos a nadie, pero cuando la vida nos quiebra, descubrimos quiénes somos de verdad. Las palabras lo incomodaron. Quiso contestar con sarcasmo, pero se quedó en silencio. Había algo en la firmeza de Mariana que lo hacía sentir observado, desnudo ante una verdad que evitaba enfrentar. Con el paso de los días, comenzaron a conversar más. Alejandro, en un intento de recuperar su viejo orgullo, hablaba de sus autos, de las fiestas, de los viajes. Mariana escuchaba con respeto, pero nunca mostraba admiración. «Suena interesante», decía, «pero ¿alguna de esas cosas lo hizo sentir realmente feliz?» Alejandro se quedaba callado, incapaz de dar una respuesta convincente. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba los ventanales del hospital, Alejandro confesó algo que no esperaba. «Sabes, siempre pensé que el dinero me protegía de todo, que podía comprar respeto, compañía, incluso amor. Pero cuando lo perdí, todos desaparecieron». Mariana, con su voz suave, le respondió, «Porque el respeto no se compra, se gana. La compañía verdadera no se alquila, se comparte. Y el amor no se mendiga con regalos, nace del corazón». Alejandro bajó la mirada. Aquellas frases golpeaban más fuerte que cualquier caída. Había pasado la vida entera creyéndose invencible, y ahora se daba cuenta de que su fortaleza era una fachada construida sobre cimientos frágiles. Con el tiempo, Mariana le mostró pequeñas lecciones de paciencia. Le enseñó a respirar profundo cuando el dolor de la pierna lo hacía perder la calma. Lo motivaba a leer fragmentos de libros que hablaban de esperanza y superación. Una mañana le entregó un pequeño Nuevo Testamento. «No quiero imponerte nada», dijo, «pero quizá encuentres aquí respuestas que el dinero nunca te dio». Alejandro lo tomó sin entusiasmo, lo dejó en la mesa de noche y tardó días en abrirlo. Sin embargo, una noche de insomnio hojeó algunas páginas. Las palabras sobre la misericordia y la humildad lo desarmaron. No sabía si creía en ellas, pero le resultaba imposible ignorarlas. En esas semanas de reposo, Mariana se convirtió en un espejo incómodo. No lo trataba como un millonario, ni como un hombre poderoso. Lo trataba como a un paciente, un ser humano herido que necesitaba cuidado y más aún comprensión. Esa indiferencia hacia su riqueza era lo que más lo confundía. Una tarde, mientras ella acomodaba flores frescas en un jarrón junto a su cama, Alejandro le preguntó con voz baja, «¿Por qué haces esto? ¿Por qué tratas a todos con tanta paciencia, incluso a mí?
que te he hablado con desprecio más de una vez? Mariana sonrió sin dejar de arreglar las flores. Porque alguien me enseñó que la dignidad no depende de cómo nos traten, sino de cómo respondemos. Y porque creo que todos, incluso los más arrogantes, tienen la capacidad de cambiar. Alejandro no respondió. Solo la observó en silencio, mientras un calor extraño le recorría el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía como persona, y no como un apellido ni una cuenta bancaria. Y en ese hospital, entre el dolor físico y las palabras sencillas de Mariana, empezó a descubrir que la humildad no era una derrota, sino quizá el inicio de un camino distinto. El alta médica llegó semanas después. Alejandro salió del hospital caminando con muletas, más frágil de lo que jamás se había sentido. Mariana lo despidió con una sonrisa discreta y una bendición que él no supo cómo responder. De vuelta en su mansión, lo esperaba una pila de documentos, citatorios y llamadas pendientes. El lujo de su casa seguía intacto, pero el ambiente se sentía distinto. Un eco frío, como si las paredes supieran que algo estaba por derrumbarse. Esa misma noche, su director financiero llegó con rostro sombrío. Sobre la mesa colocó una carpeta llena de informes. Señor de la Vega, no sé cómo decirle esto, pero las auditorías internas revelaron un desfalco enorme. Hay movimientos sospechosos dentro de nuestras empresas y temo que gran parte de su fortuna está comprometida. Alejandro hojeó los papeles con incredulidad. Las cifras eran claras: cuentas vacías, propiedades hipotecadas, inversiones fallidas. «Esto debe ser un error, no puede ser», exclamó con voz temblorosa. «Ojalá lo fuera», respondió el hombre. Pero varios de sus socios aprovecharon su ausencia y desviaron capital. Han vaciado las cuentas y si no actuamos pronto, podrían declararnos insolventes. Alejandro se levantó bruscamente, pero el dolor en la pierna lo obligó a apoyarse de nuevo en la muleta. Su rostro se endureció, aunque sus ojos revelaban miedo. «No voy a perderlo todo, no después de tanto esfuerzo». «Con todo respeto, señor, usted no estuvo atento. Estaba más ocupado en fiestas y viajes. Y ahora es tarde». Las palabras dolieron más que cualquier fractura. Los días siguientes fueron un calvario. Los periódicos publicaban titulares mordaces: «El imperio de la Vega tambalea». Los socios que antes lo buscaban para negocios ahora le daban la espalda. Las llamadas que antes sonaban sin descanso dejaron de llegar. En las reuniones, el ambiente había cambiado. Ya no lo miraban con respeto, sino con lástima o burla. Una tarde, Alejandro buscó apoyo en antiguos amigos. Los invitó a su casa para discutir soluciones. Llegaron 3 hombres con los que había compartido copas y risas. Apenas terminaron de escuchar su situación, uno de ellos se levantó. «Mira, Ale, la verdad es que no podemos arriesgarnos contigo. Nadie quiere invertir en un barco que se hunde. Lo siento». El segundo agregó con tono frío: «Debiste cuidarte mejor. Aquí no hay espacio para sentimentalismos». Y se marcharon dejándolo solo, con la amarga certeza de que la amistad que tanto presumía no era más que conveniencia. Aquella noche, encerrado en su despacho, Alejandro se sirvió un whisky, pero esta vez la bebida no le trajo consuelo. Miraba los retratos de su padre colgados en la pared. Don Julián parecía observarlo con severidad, como recordándole las advertencias que había ignorado. «Tenías razón, viejo», murmuró con voz quebrada. «Fui un necio». Los recuerdos se mezclaban. La carcajada altiva frente a don Mateo, los consejos desoídos de su padre, las palabras serenas de Mariana, todo caía sobre él como un peso insoportable. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió miedo real, miedo a perderlo todo, miedo a quedarse solo, miedo a enfrentar la vida sin las máscaras de riqueza y poder que siempre lo habían protegido. Días después, el golpe final llegó en un sobre oficial. Una notificación de embargo. Varias de sus propiedades quedarían en manos de los acreedores. Alejandro lo leyó con la respiración entrecortada. Se dejó caer en el sillón con las manos temblorosas. El silencio de la mansión era abrumador,
como si el eco de su caída resonara en cada rincón. El millonario invencible estaba al borde de la ruina, y, en el fondo, sabía que ese derrumbe no era obra del azar, sino el resultado de su soberbia. La noticia del embargo corrió rápido. Alejandro, que alguna vez fue sinónimo de poder y éxito, se convirtió en motivo de rumores y burlas. Ya no era el hombre intocable, ahora era el ejemplo de cómo la arrogancia puede hundir a cualquiera. Su mansión, antes llena de luces y fiestas, se volvió un lugar sombrío, con habitaciones vacías y un silencio que parecía aplastarlo. Una tarde, incapaz de soportar la soledad, decidió salir a caminar sin rumbo. Sus pasos lo llevaron de nuevo al centro de la ciudad. El bullicio de vendedores, turistas y familias contrastaba con su abatimiento. Al doblar una esquina, entró en una pequeña iglesia de barrio. El olor a incienso, las velas encendidas y la penumbra lo envolvieron. Se quedó de pie observando el altar, sin saber qué hacer. Al frente, arrodillado en uno de los bancos, reconoció a don Mateo. El anciano tenía los ojos cerrados y las manos juntas. Su voz, apenas un murmullo, se elevaba en oración. «Señor, bendice al joven que se ha perdido en el camino. No lo dejes caer más. Dale luz para que encuentre la verdad». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese hombre, a quien había despreciado y humillado, pedía por él. Se acercó con cautela, incapaz de contener la curiosidad. Cuando don Mateo abrió los ojos, lo miró con serenidad. «Sabía que volveríamos a encontrarnos», dijo con una sonrisa leve. «¿Por qué rezas por mí?», preguntó Alejandro con voz temblorosa. «¿Porque lo necesitas?». «Porque nadie merece hundirse en la oscuridad, ni siquiera aquel que me escupió en la cara». Las palabras lo golpearon con fuerza. Se sentó junto a él sin saber cómo responder. El silencio entre ambos fue interrumpido por la llegada del padre Esteban, el sacerdote que había presenciado su soberbia tiempo atrás. Caminó hacia ellos con calma y los saludó. «Alejandro, me alegra verte aquí. No es casualidad que hayas entrado en esta iglesia». El joven bajó la mirada, incómodo. «No vine a rezar, solo necesitaba un lugar tranquilo». El sacerdote se sentó frente a ellos. «A veces no venimos a rezar, sino a escuchar, y en ese silencio Dios habla». Alejandro resopló incrédulo. «Si Dios hablara, no me habría evitado tantas desgracias». El padre lo observó con paciencia. «Las desgracias no siempre son castigos. A veces son oportunidades para ver la vida desde otra perspectiva. ¿Cuántas veces ignoraste los consejos de tu padre? ¿Cuántas despreciaste a quienes pedían ayuda?». Alejandro apretó los puños. «Fui un idiota. Pensé que el dinero me hacía intocable, y ahora lo he perdido todo». «No lo has perdido todo», respondió Esteban con firmeza. «Sigues vivo, y eso ya es un regalo. Lo que perdiste fue la soberbia que te cegaba. Ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo». Don Mateo colocó una mano sobre el hombro de Alejandro. «El verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que comparte. Y créeme, hijo, aún tienes mucho que dar». Las lágrimas que Alejandro había contenido durante tanto tiempo comenzaron a asomarse. Las secó rápidamente, como si todavía quisiera mantener una fachada de orgullo, pero dentro de él algo se quebraba. Esa noche volvió a su mansión, llevando consigo las palabras del anciano y del sacerdote. Se sentó frente al pequeño Nuevo Testamento que Mariana le había dado y lo abrió casi con miedo. Leyó lentamente: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». El eco de esa frase retumbó en su mente. No entendía del todo, pero sintió que hablaba directamente a su corazón. El hombre que una vez escupió a un anciano en la calle comenzaba, sin saberlo, a doblar las rodillas ante una verdad más grande que él mismo. El amanecer en la Ciudad de México teñía el cielo de tonos rojizos, mientras miles de peregrinos caminaban rumbo a la Basílica de Guadalupe. Alejandro, que jamás había participado en algo semejante, llegó con pasos inseguros. No sabía exactamente por qué estaba allí.
Solo sentía dentro de sí una necesidad incontrolable de buscar respuestas. Las palabras de don Mateo y del padre Esteban lo habían dejado inquieto, y aquella mañana decidió enfrentarse a lo que tanto había evitado: doblar el orgullo. El recinto estaba lleno. Gente de todas partes llegaba con velas, flores y cantos. El murmullo de oraciones se mezclaba con el aroma a copal y con las lágrimas de devotos que agradecían milagros. Alejandro, vestido con ropa sencilla, caminaba entre la multitud sintiéndose diminuto, invisible. Se sentó en una de las bancas del fondo, con la mirada fija en la imagen de la Virgen. El silencio lo invadió de golpe. Recordó a su padre, recordando cada advertencia ignorada. Recordó a Mariana con su paciencia inquebrantable. Recordó al anciano al que había humillado sin piedad. Las imágenes se sucedieron como cuchilladas en su memoria. De pronto, una voz resonó en el interior del templo. Era el padre Esteban, celebrando la misa de ese día. Hermanos, ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos caído. Todos hemos herido a alguien con palabras o acciones. Pero aquel que se arrodilla y pide perdón nunca es rechazado. Dios no mira la soberbia del pasado, sino la humildad del presente. Esas palabras atravesaron el corazón de Alejandro. Sintió que estaban dirigidas a él. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban. Quiso resistirse, pero ya no pudo contener más lo que llevaba dentro. Lágrimas ardientes comenzaron a correrle por el rostro. Se levantó tambaleante, caminó hasta el frente, y ante la mirada sorprendida de muchos cayó de rodillas. «¡Perdón!», exclamó con la voz quebrada. «He sido un soberbio, un ciego. He despreciado a los demás, he humillado a quien solo pedía un pedazo de pan». El silencio del templo se hizo profundo. Algunos lo miraban con compasión, otros con asombro. Alejandro cubría su rostro con las manos, sollozando como un niño. Por primera vez en su vida no le importaba la opinión de nadie. El padre Esteban descendió del altar y se acercó lentamente. Colocó una mano sobre su hombro. «Hijo, no hay vergüenza en llorar. El verdadero hombre no es el que nunca cae, sino el que reconoce su error y se levanta con humildad». Alejandro levantó la mirada enrojecida y murmuró entre sollozos: «Quiero cambiar, pero no sé cómo». «Empieza por pedir perdón», respondió el sacerdote. «No solo a Dios, sino a quienes heriste». La imagen de don Mateo volvió a aparecer en su mente. Sabía que debía encontrarlo. Días después, lo buscó en la alameda central. El anciano estaba sentado en su lugar habitual, con el mismo cartón desgastado entre las manos. Al verlo, Alejandro se detuvo, con el corazón golpeándole el pecho. Se acercó despacio y, sin decir nada, se arrodilló frente a él. «Don Mateo», su voz temblaba, «fui cruel, te humillé, te traté peor que a un objeto. Perdóname, te lo ruego». El anciano lo miró en silencio por unos segundos. Después, con una ternura que Alejandro no esperaba, extendió la mano y tocó su rostro. «Hijo, yo te perdoné desde aquel día. No guardo rencor. Solo pedí a Dios que abriera tus ojos, y veo que lo ha hecho». Alejandro rompió en llanto otra vez, apoyando la frente en las rodillas del anciano. La gente que pasaba alrededor lo observaba con sorpresa, algunos conmovidos, otros incrédulos. Pero en ese momento, nada importaba más que aquella reconciliación. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió paz, no porque hubiera recuperado su riqueza, sino porque había recuperado algo más valioso: la dignidad de pedir perdón. La mañana siguiente al perdón de don Mateo, Alejandro despertó diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de correr tras negocios, ni de llenar su vacío con lujos. En su interior había una calma nueva, frágil pero real, como una semilla que recién brotaba en tierra fértil. Durante días pensó en cómo debía comenzar de nuevo. El eco de las palabras del anciano lo guiaba. El verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que comparte. Esa frase se repetía en su mente como un faro.
decidió que no quería seguir viviendo únicamente para sí mismo. Con determinación, Alejandro comenzó a vender propiedades que aún estaban a su nombre. No fue un proceso fácil. Cada firma de contrato era un recordatorio de la vida de excesos que se desmoronaba. Sin embargo, en lugar de sentir tristeza, experimentaba un extraño alivio. Lo que antes consideraba pérdidas, ahora eran oportunidades para hacer algo distinto. Buscó a Mariana, la enfermera que lo había acompañado en el hospital. Se reunieron en una cafetería modesta de la colonia Roma. Ella lo escuchó en silencio mientras él le contaba sus planes. «Quiero hacer algo diferente con lo que me queda», dijo Alejandro con voz firme. Pensaba abrir un comedor comunitario, un lugar donde nadie pase hambre como Don Mateo. Mariana lo observó con ojos brillantes. «Si hablas en serio, yo te ayudo. Tengo contactos en parroquias y asociaciones que siempre necesitan apoyo». Animado por su respuesta, Alejandro compartió también la idea con Don Mateo. El anciano lo escuchó con atención, acariciando su barba blanca. «Un comedor no solo alimenta el estómago, hijo, también alimenta la dignidad. Si lo haces con amor, muchos encontrarán esperanza ahí». Con el apoyo de ambos, Alejandro se dedicó a transformar un viejo local en Iztapalapa, una de las zonas más necesitadas de la ciudad. El proceso no estuvo libre de obstáculos. Los vecinos desconfiaban al principio. Algunos pensaban que era una estrategia publicitaria, pero poco a poco, al ver el compromiso real, comenzaron a unirse. El día de la inauguración, largas filas de familias se formaron frente al comedor. Alejandro, con delantal sencillo, repartía platos de comida junto a voluntarios. Al mirar los rostros agradecidos de niños y ancianos, sintió un calor en el pecho que nunca había experimentado en ninguna fiesta ni transacción millonaria. «Gracias, joven», le dijo una madre con lágrimas en los ojos mientras recibía una sopa caliente para sus hijos. «No sabe lo que significa esto para nosotros». Alejandro sonrió con humildad. «Gracias a ustedes por darme la oportunidad de servir». Mariana coordinaba la distribución de alimentos, siempre con una sonrisa paciente. Don Mateo, sentado cerca de la entrada, saludaba a cada persona que entraba, como si se tratara de un anfitrión en su propia casa. Esa noche, después de que todos se retiraron, Alejandro se quedó observando el comedor vacío. El olor a frijoles recién cocidos aún flotaba en el aire, mezclado con la risa lejana de los voluntarios que se despedían. Mariana se acercó y le dijo: «Hoy diste el primer paso de verdad. ¿Cómo te sientes?» Alejandro respiró profundo, ligero, como si hubiera dejado atrás una carga enorme. «No sé si soy digno del perdón que pedí, pero quiero seguir por este camino». «La dignidad no se gana de un día para otro», respondió Mariana. «Se construye cada día, con cada acto». Don Mateo, que había escuchado desde su rincón, agregó con voz serena: «El dinero viene y va, Alejandro. Lo que hiciste hoy quedará en la memoria de quienes recibieron ese plato. Eso es riqueza verdadera». Alejandro los miró con gratitud. Comprendía al fin que el lujo nunca llenaría el vacío de su corazón. Su nueva vida apenas comenzaba, y aunque el camino no sería fácil, por primera vez no le tenía miedo al futuro. Con el paso de los meses, la vida de Alejandro había cambiado por completo. La mansión silenciosa en Polanco quedó atrás, vendida para cubrir deudas y financiar proyectos sociales. Ahora vivía en una casa mucho más modesta, en una colonia tranquila, rodeado de vecinos que lo saludaban con calidez sincera, y aunque ya no tenía choferes ni autos de lujo, poseía algo que jamás había experimentado: paz interior. Cada mañana se levantaba temprano para llegar al comedor comunitario en Iztapalapa. Allí, junto a Mariana y don Mateo, repartía alimentos, escuchaba historias de la gente y aprendía lecciones de humildad que ningún libro de negocios le habría enseñado. Había descubierto que mirar a alguien a los ojos y tenderle una mano tenía más valor que cualquier contrato millonario. Un día, mientras acomodaban mesas antes de abrir, don Mateo le dijo con una sonrisa serena: «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos? Yo te pedí pan y tú me diste desprecio». Alejandro bajó la cabeza, todavía con un dejo de vergüenza.
Y ahora entiendo lo cruel que fui. El anciano colocó su mano sobre su hombro. Lo importante no es lo que fuiste, sino lo que decidiste ser después. Eso es lo que cuenta. Mariana, que escuchaba la conversación, agregó: Alejandro, has demostrado que no se trata de caer o fallar, sino de levantarse y elegir distinto. Eso inspira a muchos. Las palabras lo conmovieron profundamente. En su mente resonaban como una confirmación de que su padre estaría orgulloso de verlo en ese camino. Esa noche, mientras regresaba a su hogar, miró al cielo estrellado y susurró: Papá, prometo honrar tu memoria viviendo con humildad y servicio. El comedor pronto se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Voluntarios de distintos barrios llegaban a ayudar. Empresarios locales ofrecían donaciones de comida. Incluso algunos antiguos conocidos de Alejandro, sorprendidos por su transformación, colaboraban en silencio. Lo que comenzó como un acto de redención se convirtió en una obra viva de esperanza. Alejandro ya no era el joven millonario heredero de La Vega, sino el hombre que ayuda en el comedor. Y aunque muchos lo veían como un descenso en estatus, él sabía que había ascendido a una riqueza más alta, la del espíritu. Un sábado por la tarde, mientras entregaba platos de sopa a un grupo de niños, uno de ellos le preguntó con ingenuidad: ¿Usted es rico? Alejandro sonrió y respondió: Sí, hijo, soy muy rico, pero no de dinero, sino de amigos y de paz. El niño rió sin comprender del todo, pero esas palabras se quedaron grabadas también en los adultos que lo escucharon. La historia de Alejandro nos deja una enseñanza clara. La soberbia puede hacernos creer invencibles, pero la vida siempre encuentra la manera de recordarnos lo que realmente importa. El dinero puede desaparecer, los lujos pueden perderse, pero la verdadera riqueza está en el corazón, en la capacidad de pedir perdón y en la humildad de servir. Por eso, querido espectador, si llegaste hasta aquí, reflexiona. ¿Qué es lo que realmente valoras en tu vida? ¿El brillo de lo material o la luz que nace de un corazón humilde? Y antes de despedirnos, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Historias como esta nos recuerdan que todos podemos cambiar, que siempre hay una segunda oportunidad para elegir el bien. Además, no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en pantalla. Allí encontrarás otra historia que te hará reflexionar profundamente sobre la vida y la fe. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide en lo que guardamos en un banco, sino en lo que dejamos en los demás.